Vive actualmente en Suecia porque en su país de origen está amenazado de muerte y es una de las voces internacionales más críticas contra la explotación laboral infantil. 40 años defendiendo los derechos de los niños en países de Asia, África y Latinoamérica. Su lucha contra la esclavitud en el trabajo se remonta a finales de los años 60 y cobra un giro especial en los 90, cuando conoce a Iqbal, un niño de 10 años que después de vivir explotado en una fábrica de alfombras desde los 4, consigue huir. Un día Iqbal decide asistir a un mitin sobre derechos humanos y conoce a Ehsan. There were many children, but one child who was about 10-year-old. Había muchos niños, pero uno que tenía unos 10 años estaba sentado y ocultaba su rostro con las manos. Por mi experiencia vi que este chico quería decir algo, tenía algo en su corazón. Lo llamé y empecé a hablar con él. Al principio él estaba muy silencioso, muy asustado, y a medida que hablaba más tiempo con él, le prestaba atención y cariño. Él me dijo: mi nombre es Iqbal Masih. Trabajo en una fábrica de alfombras desde que tenía 4 años. Ahora tengo 10. Soy cristiano, católico y soy esclavo. No puedo salir de mi fábrica porque hay otros muchos niños trabajando en la fábrica más de 12 horas al día. Ellos empiezan a trabajar a las 4 de la mañana y terminan sobre las 10 de la noche. Yo supe que estabas aquí. Quiero educación. Le dije: eso está muy bien, conoces tus derechos. Y entonces le pregunté si subiría a un escenario a decirle a la gente, a los niños que estaban allí sentados, que él era esclavo. Él estaba muy confuso, no sabía qué hacer. Entonces le di más ayuda, ánimo. También los niños que hablaban en el escenario le ayudaron a subir. Y entonces él comenzó a contar su historia. Yo empecé a trabajar cuando tenía 4 años, yo fui golpeado, fui torturado, yo no soy libre. Fue el primer cambio contra la esclavitud, la primera voz de un niño esclavo contra la esclavitud y por la libertad de su vida. A partir de ese momento comienzan a trabajar para denunciar la situación de otros menores. Crean un colegio en su ciudad, pero es destruido por los dueños de las fábricas. Su madre le pide a Ehsan que le proporcione a él una educación y le proteja. Él estuvo viviendo en mi casa y con mi sobrino de la misma edad. Jugaban, fueron a la escuela, venían a mí, todo el tiempo disfrutaron. Y era en su propia habitación donde él se reunía con otros niños. Y así fue como poco a poco consiguió más confianza. Porque la base de la educación es aumentar la confianza de otras personas. Y el miedo, que está siempre presente en la conciencia del ser humano. Superar ese miedo a través del conocimiento, la información, a través de psicoterapia. Para Ehsan, la libertad en estos niños comenzaba a conquistarse en su propia conciencia, ya que incluso después de haber escapado, interiormente aún seguían sintiéndose esclavos. El modelo de Cristo les sirve de inspiración. Primero,
Ellos son adiestrados para vivir así. Deben hablar sin mirar a los ojos. En segundo lugar, son forzados a estar en silencio. Y tercero, son persuadidos a creer que no deberían pensar que ellos son personas iguales, personas como todos. Así que empezamos la psicoterapia y aumentando su conocimiento, porque lo principal para la libertad es educar a la víctima. Las víctimas deberían mantenerse por sí mismos, llevarles yo. Eso no es libertad. La libertad es entender, elevarse. Siempre uso una frase de Jesucristo. Era un revolucionario. Él decía que los niños deberían ser amados, poner en los niños toda la atención. Y además, está en la Biblia que debes seguir a los niños. Si ellos van a jugar, tienes que jugar. Si ellos duermen, tú duermes. Es un modo de proteger a los niños y que los niños crezcan. Muchas dificultades en una sociedad donde los cristianos allí nacidos eran considerados de una casta inferior. No podemos traer la paz sin la educación de las víctimas. No podemos traer paz educando personas que están sufriendo. Esta era y esta es mi visión. En Iqbal, Ehsan vio que este cambio se estaba haciendo realidad. Él era cristiano como la mayoría de niños esclavos que conoció. Su fuerza interior, a pesar de la edad, le llevó a levantar la voz en Pakistán y otros países donde fue capaz de despertar las conciencias para denunciar la situación de esclavitud que seguían viviendo muchos niños. Él era un niño muy bueno, pero cuando le encontré, él estaba asustado, silencioso. No era capaz de expresar su personalidad, pero con la maduración llegó a ser una persona muy fuerte. Creció como una flor. Toda su personalidad se extendió por el mundo y cuando fue crucificado, él fue asesinado por la mafia. Su voz se extendió por todo el mundo. Hoy, nosotros aceptamos que Iqbal es un héroe de todos los niños víctimas, de todos los esclavos niños. Viajó hasta América y con su fuerza habló a académicos y estudiantes sobre la responsabilidad de Occidente en la esclavitud infantil en estos países a través de las multinacionales. Él decía que el propietario, el maestro de los esclavos, les decía que vosotros, los americanos, los occidentales, compráis nuestras alfombras y así forzáis a producir más alfombras. Y los propietarios nos dicen que los americanos, los occidentales, nos están forzando a usar esos niños en la producción y son responsables. Es el mensaje que presentó con coraje en frente de gente real. Es la voz de la justicia y de una libertad que para Ehsan tiene un camino pedagógico que fue el que vivió Iqbal. Era una forma pedagógica de obtener la libertad, porque la libertad empieza desde tu subconsciente, removiendo y removiendo tu miedo inconsciente a través de psicoterapia. Liberas el cuerpo esclavo en silencio y conduces su miedo a la consciencia y lo expulsas. Así, el gran grito que repite cada persona, cada niño, cada esclavo, en todo momento por la mañana, por la tarde, en la reunión, porque ellos tienen un único pensamiento: nosotros somos libres. La primera vez en silencio, luego gritando y luego juntos.
Nosotros somos libres. Nosotros somos libres. We are free. We are free. We are